palpita tanto, que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto, que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Tu palabra es cariñosa, suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora. Buenos días, querida familia. Recibamos la palabra de Dios y para ello abrimos nuestro corazón invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartimos hoy la lectura de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes y los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que acabamos de leer nos relata un acontecimiento sucedido después de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos. Jesús va al templo y echa a los vendedores, acusándolos de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Jesús, de alguna manera, está diciendo que esa gente le roba a Dios lo que le pertenece, el corazón, el alma del pueblo, y le roba a los hombres también la oportunidad de encontrarse de una manera sana con Dios. Los vendedores eran un mal necesario. Los peregrinos judíos llegaban de todas partes del imperio y no podían llevar sus animales para el sacrificio, por lo tanto lo tenían que comprar en el templo. También traían el dinero que se usaba en el imperio romano, un dinero que era considerado idolátrico porque tenía la imagen del emperador. Por eso los cambistas eran necesarios, hacían el trueque del dinero del imperio por las monedas del templo y así poder hacer las ofrendas. Los judíos consideraban a los mercaderes como amigos del templo, pero un sacerdote que comenta este texto dice se habían convertido en los peores enemigos del culto, los peores enemigos de la relación del hombre con Dios, porque la habían convertido en un negocio. De ahí que Jesús los expulsa porque el templo del Antiguo Testamento ya no va a tener sentido. Hay un nuevo templo, que es la persona de Jesucristo, donde Dios y el hombre han hecho una alianza para siempre. Los sacrificios de la antigua alianza ya no tienen sentido, prefiguraban el auténtico sacrificio. Los sacrificios antiguos había que repetirlos porque no curaban el pecado, porque no nos reconciliaban definitivamente con Dios. El sacrificio de Jesús se realiza una vez para siempre. Es el sacrificio de la alianza nueva y eterna, porque nos reconcilia, nos amiga con Dios para siempre, borrando el pecado y dándonos la vida nueva. De ahí que también la limpieza del templo y lo que Jesús va a anunciar, la destrucción de ese templo, son gestos proféticos. Nos van adelantando lo que va a suceder con la muerte y resurrección de Cristo. Y lo que estamos celebrando nosotros hasta el día de hoy en los sacramentos de la Iglesia. Dice también el texto que Jesús se puso a enseñar. La enseñanza, la predicación. La Iglesia valora la predicación, la proclamación de la palabra de Dios y su enseñanza. La palabra de Dios proclamada y meditada acompañan todos los gestos litúrgicos. Es parte integrante de los sacramentos. La palabra nos anuncia lo que se va a hacer, nos revela el sentido profundo de lo que vamos a celebrar, tanto en la misa como en todos los demás sacramentos. Ahí la palabra de Dios tiene un lugar central. Jesús predica en el templo, como hace la Iglesia cuando celebra los sacramentos. Y recordemos
la definición clásica de sacramentos, un signo eficaz de la gracia. Son signos que producen lo que significa. Cuando bautizo y echo agua en la cabeza de un niño, de una persona, es agua que se derrama, nos muestra que Dios está purificando el corazón del hombre y está dando una vida nueva. Cuando recibimos la Eucaristía, el comer el pan consagrado, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos está diciendo que esa Eucaristía nos alimenta, nos fortalece. Y eso lo podemos comprender porque escuchamos la palabra de Dios y la meditamos en comunidad. La iglesia, la familia de Dios, que se reúne para alabar, para darle culto a Dios, eso significa iglesia. Asamblea reunida para el culto, para la liturgia. Es el lugar donde Jesús se hace presente, Nuestros templos materiales son un signo de esa iglesia, comunidad, que le da sentido a esa casa. ¿Para qué tener una casa si no está habitada? Los templos están habitados por la comunidad, que se reúne para escuchar la palabra de Dios y realizar los sacramentos, los gestos salvadores que tienen su origen en Jesús. También los que estudian la Biblia nos dicen que los mercaderes estaban en un espacio del templo que se llamaba el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era un lugar donde se admitía a los paganos, un lugar donde la gente se acercaba para curiosear, para investigar, para comprender en qué creía Israel, cuál era el Dios de Israel, qué Dios adoraba. Y era la oportunidad para que los sabios judíos pudiesen proclamar las maravillas de Dios, contar qué grande, qué maravilloso es el Dios que los libró de Egipto, que les dio la tierra prometida, que los hizo volver del exilio, que les promete su amistad para siempre. Ese lugar, diríamos nosotros, con idioma cristiano, de la evangelización. Y se había convertido en un lugar de comercio, un ruido, un movimiento. Era imposible muchas veces el diálogo, sería imposible muchas veces la reflexión. Y Jesús echa a los vendedores para que se pueda utilizar ese lugar como un lugar de oración, de encuentro, de diálogo con aquellos que están buscando a Dios. Y nosotros podemos pensar un poquito, ¿no? Si nuestros espacios en la parroquia, nuestros espacios en los grupos, se han convertido también en un lugar de bochinche, un lugar superficial, donde no vamos a lo profundo, donde no ayudamos a nuestros hermanos a hacerse las preguntas más profundas de la vida, esas que tienen la respuesta en el mensaje de Cristo. Si hoy Jesús nos dijera a cada uno de nosotros y a nuestra comunidad, han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, ¿en qué aspecto de nuestra tarea pastoral lo estaré diciendo? ¿Sobre qué aspecto de nuestra tarea pastoral estaré diciendo eso? Pensémoslo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María los cubre con su manto. San Francisco de Paula nos siga enseñando a vivir en la caridad. Tengan un hermoso día. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie